del capítulo 9 de Hebreos dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Bueno, vamos a dejar estos 3 versículos del 11 al 12 para que comencemos allí a estudiar en esta noche. Todo el Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis, en la promesa que Dios le hace a los primeros seres humanos, a Adán y a Eva, esa promesa la encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 15. Ante esa primera promesa de que algún día de la simiente de la mujer, del género humano, se levantaría un ser humano que rompería la maldición que ellos en ese momento habían alcanzado, que le permitiría al ser humano volver una vez más al estado natural o ser restaurado, es decir, volver al Edén, al paraíso terrenal, por así decirlo, o al jardín o a la presencia de Dios. El hombre pues fue expulsado por las decisiones que tomó. Sin embargo, desde allí se abrió una puerta de oportunidad. 4000 años después de los profetas, de todos estos personajes del Antiguo Testamento, aparece en el escenario el profeta que es considerado el más grande de todos los profetas, que es Juan el Bautista. Es considerado el más grande porque Juan, a diferencia de los otros profetas, no profetizó de sucesos o de hechos que acontecerían en un futuro lejano, sino que Juan profetizó acerca de hechos que sucederían en un futuro muy cercano, e incluso en ese futuro estaba involucrado él también. Y aparte de eso, porque no solamente él profetizó del Mesías, sino que también él presentaría oficialmente al Mesías. Juan capítulo 1, versículo 29 dice que Juan, viendo que Jesús venía a él al Jordán para ser bautizado, lo miró y alzó la voz y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, no solamente habló de que el Mesías vendría, sino que él presentó oficialmente al Mesías, pero lo presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, unos años después, en la carta a los Hebreos, encontramos al escritor de la carta a los Hebreos que dice de la siguiente manera: pero estando ya presente Cristo. Desde allí podemos comenzar en esta noche. Estando ya presente Cristo. La mayoría de la iglesia actualmente, de la iglesia cristiana, cuando hablo de la iglesia cristiana me refiero a toda congregación o denominación que tiene como libro fundamental la Biblia, la palabra de Dios, y que tiene su fe está relacionada directamente con Jesús o Jesucristo. La mayoría de la iglesia cristiana actualmente en el mundo no está muy convencida en su corazón de que Cristo ya está presente en el escenario. Porque aún cuando ustedes escuchan, la mayoría de conversaciones de las personas hacen referencia al Señor no como al Señor presente, sino que hacen referencia al Señor como al Señor ausente, que algún día, en algún momento de la historia de los seres humanos, vendrá a la tierra nuevamente. Ante cualquier suceso mundial, de enfermedad, de guerra, de violencia, de hambre, incendios, rumores de guerras, pestes, cualquier situación de estas ha sido usada por la iglesia durante estos 2000 años para decirle al pueblo que cree que la venida del Señor está cerca. Partiendo desde ahí, se da a entender claramente en la doctrina que la iglesia no cree que el Señor esté ya presente, sino que la iglesia cree que el Señor sí resucitó, pero que el Señor se fue y que algún día vendrá. Cuando uno mira esa posición, entonces estamos hablando de una iglesia actualmente que es llamada en el Nuevo Testamento un cuerpo. Estamos hablando de una iglesia sin cabeza, una iglesia que es un cuerpo que milita en la vida, que desarrolla toda su actividad cristiana, pero lo hace sin la cabeza, porque la misma Biblia presenta a Jesucristo resucitado como la cabeza de la iglesia. Si Cristo no está presente y la iglesia sí está presente, entonces lo que estamos diciendo es que la iglesia como cuerpo espiritual no tiene cabeza actualmente, pero está esperando o anhelando tener cabeza. Por eso la iglesia
en su gran mayoría, es dirigida por otras cabezas, es decir, por otros líderes o personas que tienen gran influencia, que le dan diferentes tipos de enseñanza, diferentes tipos de interpretación. Pero si usted mira el texto bíblico del Nuevo Testamento con seriedad, leyendo el texto como está escrito, se da cuenta que el Nuevo Testamento afirma categóricamente que Cristo ya está presente, y también asegura categóricamente que si bien es cierto que la iglesia, el conglomerado de creyentes, es un cuerpo, ese cuerpo tiene una cabeza actualmente, y esa cabeza se llama Cristo o Jesucristo resucitado. Si es así, entonces, ¿a quién esperamos? Es la iglesia un organismo vivo, espiritual, y una organización humana que tiene un dirigente que no está presente. Así lo ha presentado la iglesia por 2000 años. Y que está en manos de labradores que están esperando el regreso del Señor. Mientras tanto, esos labradores o esos trabajadores de la iglesia, esos líderes espirituales, esas autoridades espirituales, se han apoderado de la iglesia y le hacen con la iglesia lo que quieren. Amedrantan la iglesia, golpean la iglesia, enseñan a la iglesia sus doctrinas. La Biblia lo llama doctrinas de hombres o doctrinas de este sistema, de este mundo, estratagemas de hombres, fábulas y cuentos, pero no le están enseñando a la iglesia la verdad. Esta es la verdad espiritual. Cristo está presente. Una pregunta que te hago hoy. Cuando te refieres al Señor, cuando crees en Dios, en la experiencia personal que tienes y en lo que te han enseñado y en la vivencia personal que no te la pueden quitar, ¿Dios está presente en tu vida o Dios está ausente de tu vida? ¿Dios no está en ti o Dios está en ti? Porque el Nuevo Testamento también enseña que Dios está presente en cada uno de nosotros, que Dios mora en nosotros, que Dios vive en nosotros. Incluso en Corintios 6, 19 y 20, el apóstol dice a la iglesia: ¿acaso ustedes ignoran que son el templo de Dios? ¿Que el Espíritu de Dios mora en ustedes y que los anhela celosamente? Entonces, dice también en Corintios, dice: no puedo andar desordenadamente, porque si ando desordenadamente como cuerpo y como iglesia, estaría exponiendo a Cristo al vituperio, porque estaría llevando a Cristo a hacer cosas que no convienen, dando a entender que Cristo ya está presente. Hebreos 9:11 dice: pero estando ya presente Cristo, yo no sé si la Biblia que yo tengo dice diferente, pero usted puede buscarlo en su Biblia o en la versión que usted quiera. Estando ya presente Cristo, no dice vendrá Cristo algún día o estará presente, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. El que no está presente actualmente es Jesús de Nazaret, porque Jesús de Nazaret nació en el año 0 de nuestro calendario y murió en el año 33 y resucitó no como Jesús de Nazaret, sino como Jesucristo resucitado o Cristo. 40 días estuvo entre ellos haciendo señales, milagros, apareciéndoseles. Luego asciende ante 500 personas, es quitado de la vista de ellos, y unos días después, en la fiesta de la abundancia o la cosecha o Pentecostés como se conoce, estaban reunidos 120 personas orando, esperando, porque él les dijo: no se muevan hasta que no regrese, hasta que no venga el Consolador. Y estando reunidos allí, descendió, cayó del cielo un estruendo, un viento fuerte, espíritu, cayó allí sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos o bautizados, porque eso significa bautizo, sumergir, introducir, sepultar, cubrir. Fueron todos bautizados, cubiertos, sepultados, abrigados del Espíritu Santo de Dios. Y a partir de allí, la iglesia comenzó a recibir el bautismo del Espíritu, es decir, a estar bautizado en Cristo o bautizado en el Espíritu. Segunda de Corintios 3 dice así, que es un misterio que solo lo entienden aquellas personas que por la gracia de Dios logran que se les caiga algo que se llama el velo. El velo. Hagamos una pequeña referencia para entender lo del velo. En algunas culturas todavía y en algunas culturas antiguamente, las mujeres se cubrían el rostro con un velo. Ese velo impedía que las personas pudieran ver el rostro de las damas, y a las damas les
cubría para que no mostraran su rostro, pero el velo no permitía ver claramente tampoco. La religión, a través de los años, los primeros 4000 años de la historia humana, hasta el tiempo de Jesús resucitado, puso un velo sobre el rostro de las personas, es decir, sobre el corazón, sobre las mentes de las personas. Un velo que estaba muy fortalecido por las obras, es decir, las personas no veían claramente a Dios y se escondían detrás de sus acciones, detrás de sus obras, tratando de interpretar y entender a Dios. Segunda de Corintios 3 dice así: cuando una persona, y esa una persona puede ser usted o puedo ser yo, cuando una persona conoce a Cristo, lo que ocurre como resultado de conocer a Cristo es que el velo se le cae. Se le cae el velo. Y cuando el velo se cae, la persona como resultado descubre una verdad espiritual que está en toda la Biblia, pero que como tienen un velo, no la ven. Y es esta: oído. Respire profundo y recuéstese en la silla. Esta es la verdad espiritual. Que el Espíritu o el Espíritu Santo, el Espíritu es el Señor. Sí, así como lo escucho. El Espíritu es el Señor. Y donde está el Señor o el Espíritu, allí hay libertad, porque eso es lo que trae el Evangelio de la gracia, libertad. Hoy, por la gracia de Dios, con el bisturí de la palabra de Dios, yo estoy haciendo una operación en su mente, en su corazón. Le estoy libertando de antiguas creencias que son como un velo, que le impiden a usted, hijo de Dios, merecedor del favor de Dios, que le impiden disfrutar el favor de Dios en esta experiencia humana, porque ese velo no le deja ver claramente esta verdad, que el Señor ya está presente. El velo que lo ponen los enseñadores nos dice es que el Señor no está presente, que algún día el Señor se manifestará. Y entonces ese día, seguramente después de muchos años, o en otro país, o en otro planeta, llamado el cielo, entonces vamos a estar con el Señor. Pero mientras tanto, ese velo deja a las personas en total desconocimiento y los deja huérfanos. Dios está lejos. Quizás por eso será que cuando oramos levantamos la cabeza al cielo para mirar a ver dónde está Dios. ¿Qué dice su Biblia, su Nuevo Testamento en Hebreos 9:11? Que Cristo ya está presente. Pero recordemos esta verdad espiritual. Al principio, antes de nada, Dios Espíritu se movía sobre la nada. Juan nos dice en el Evangelio, capítulo 4, versículos 22, 23 y 24, que Dios es Espíritu. Dios es Espíritu. Jesús, el Hijo de Dios, encarnado, en Juan capítulo 16, le dice a los discípulos: a ustedes les conviene mucho que yo me vaya, que Jesús sea quitado, para que venga el Espíritu, el Paracletos, el otro, el igual, pero ya no con forma corporal, limitado a tiempo y espacio, sino se manifieste el Espíritu, el Consolador. Resucita a Jesucristo y les dice a todos: no se vayan a mover hasta que no venga la promesa del Padre, el Espíritu. Como tenemos la idea de que Dios está dividido, entonces decimos: no, si está Jesús, entonces no está el Padre; si está el Padre y Jesús, entonces no está el Espíritu Santo. Pero Dios es uno y Dios es Espíritu. Por eso vuelvo a lo mismo. Corintios 3, 2 Corintios 3 dice: solo lo entienden aquellos que se encuentran con Cristo, aquellos a quienes se les cae el velo. ¿Qué velo? El velo de la ignorancia, del desconocimiento, de la religión. ¿Qué es lo que entienden? Que el Espíritu es el mismo Señor. Y que así como ascendió ante 500 y se perdió en el cielo, descendió en espíritu sobre los 120 que estaban reunidos en la fiesta de Pentecostés, o de la cosecha, o de la abundancia. En espíritu, él mismo lo dijo antes de morir: si mi reino fuera de este mundo, si fuera terrenal, mis seguidores pelearían por mí. Así lo entendió Pedro cuando sacó la espada y le cortó la oreja a Malco. Pero Jesús dijo: mi reino no es de este mundo, mi reino es espiritual. Es que el reino de Dios y el evangelio de Dios es espiritual.
El Señor Dios no establece en la tierra un gobierno mundial o terrenal, con un representante terrenal. Él estableció su reino en el mundo espiritual sobre cada persona, lengua y nación o tribu que hay en la tierra. Ya está presente Cristo. Iglesia, tiempo de sacudirnos y de despertar. Efesios dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Tenemos que despertarnos, sacudirnos de ese sueño, somnolencia espiritual, religiosa, llena de obras, llena de velos que nos impiden ver esta verdad. Cristo ya está presente. Deja de sufrir, deja de preocuparte. Cristo está presente en espíritu, morando en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras mentes. Cristo está presente en espíritu. Quienes han conocido a Jesucristo resucitado, no a Jesucristo histórico, a Jesucristo resucitado, saben, no por la enseñanza de otra persona, sino por experiencia propia, de primera mano, saben esta verdad. Jesucristo vive. Vive porque lo hemos experimentado. Vive porque tenemos comunión con Él en el Espíritu. Viven porque sabemos de primera mano que Él mora en cada uno de nosotros. No estamos huérfanos y no es tiempo de seguir sufriendo. No es tiempo de seguir como huérfanos espirituales. Es tiempo de disfrutar lo que ya tenemos. Revelaciones dice claramente que desde el tiempo de las 7 iglesias ya los justos reinarían en vida, sobre la tierra. Dios te ha llamado para que reines en este momento histórico en el que te corresponde a ti cronológicamente en el calendario cuando naciste, reines en vida sobre todas circunstancias, es decir, con el conocimiento de Dios, aprendas a vivir y a dominar y a someter y a cambiar las circunstancias y no convertirte en un esclavo de las circunstancias, en una víctima más del sistema, sino a vivir como un hijo de Dios, como un rey, como alguien que muestra con su vida, su presencia, sus palabras, sus acciones, el orden de Dios en la vida de un ser humano. Cristo está presente ya en espíritu. Si ya está presente, podemos pasar entonces a recibir el beneficio de la presencia de Cristo en nosotros. Y vamos a mirar que es glorioso y es maravilloso. Sin embargo, déjame decirte que lo que te digo hoy puede ser una verdad que la escuches por primera vez. Lo que voy a decirte, la iglesia no lo goza y no lo disfruta actualmente. Y no lo goza y no lo disfruta porque la iglesia en su gran mayoría no se ha encontrado con Jesucristo resucitado, sino que siguen buscando a Jesús en la tumba vacía. ¿Dónde está el Señor? Es la pregunta. ¿Dónde está? ¿Dónde lo pusieron? ¿Dónde está el Señor? La buena noticia es esta. Se anunció hace casi 2000 años por los ángeles. ¿Cuál es la buena noticia? No busquen entre los muertos al que vive. No lo sigan buscando al que vive entre los muertos. Jesús murió y resucitó. No busquen al Señor en la tumba fría que está vacía. Jesucristo resucitado ya no se presenta como Jesús de Nazaret, sino como Cristo o el Hijo de Dios o Jesucristo resucitado. Él vive para siempre. Tiene el poder de una vida indestructible. Es resurrecto, jamás volverá a morir. Y como espíritu vivificado y vivificante, tiene el poder de darle vida a todo aquel que se acerca a él también. Mira esta verdad que para muchos es una realidad y para otros es algo que está en futuro o que nunca lo han saboreado, porque sus enseñadores les han dicho que hay que seguir buscando a Jesús en la tumba vacía, cuando Jesús ya no está en la tumba. En el mismo versículo 9:11 dice así: estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Ahí viene la verdad espiritual. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Voy a decir 3 cosas dentro del estudio. La primera hace referencia a sacrificios y machos cabríos. Bueno,
Lo que más sabe la iglesia a veces sobre machos cabríos es sacrificios satánicos, dicen. No, que los satánicos matan los gatos y que tiran la sangre y cosas como esas. Y los que estudian un poco más saben que en la religión judía, hasta el tiempo en que estuvo el templo en Jerusalén en el año 70, normalmente se oficiaban unos sacrificios que demandaba la ley de Moisés, entre los cuales había que matar tórtolas, palomas, ovejas, becerros, machos cabríos y hasta bueyes. Se hacía para mitigar la ira de Dios, cubrir el pecado del pueblo, y de acuerdo a la capacidad, la posición económica y al pecado se presentaba la ofrenda. Cristo, representante nuestro ante el Padre, nuestro sumo pontífice, Cristo Jesús, de los bienes espirituales, de los bienes venideros, de las riquezas que estaban después de, estando ya el presente, ya nos libra de ese proceso de tener que estar presentando y haciendo sacrificios. Nosotros como iglesia hacemos un tipo de sacrificios que ya no tiene que ver con sacrificios de animales, porque pues nos parece que ya no es el tiempo, pero seguimos haciendo otro tipo de sacrificios, de esfuerzos humanos para tratar de aplacar el enojo de Dios o alcanzar el favor de Dios. Mire, qué absurdo, ¿cierto? Porque Efesios 1 dice que nosotros le caemos bien a Dios. Léelo en cualquier versión de la Biblia. Efesios 1 dice que a nosotros a Dios le caemos bien y que por el puro afecto de su voluntad, Él quiso hacernos bien. Romanos dice, no es del que corre ni del que quiere. Romanos dice en el capítulo 4, no es un pago la gracia de Dios, no es un premio la gracia de Dios, es un regalo, es un don. Entonces no podemos presentarnos como quienes queremos pagar, sino que nos presentamos como personas que hemos recibido un maravilloso regalo, un extraordinario regalo hemos recibido de la divina providencia, que es un sumo sacerdote que ya está presente, que representa todos los bienes venideros, pero ya está presente. Es decir, no va a venir con los bienes venideros, ya está presente y hace dos cosas. Mire, esto es una riqueza espiritual grande que usted la puede abrazar si recibe a Cristo. Si abraza a Cristo, usted puede recibir esta maravillosa riqueza espiritual. Número uno, Él se presentó una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. Hablemos del lugar santísimo así rápidamente, porque son términos que uno a veces lee en la Biblia. El lugar santísimo, bueno, gloria a Dios, lugar santísimo. El lugar santísimo era una habitación dentro del templo principal que estaba dividido en tres espacios. El lugar santísimo era la habitación del fondo, por así decirlo, el lugar más profundo, donde estaba el arca, las tablas contenían la ley, bueno, todo lo más sagrado, pero la riqueza de ese lugar santísimo es que allá estaba el arca donde moraba la presencia de Dios o donde Dios descendía una vez al año para recibir la sangre de los animales que la rociaban allí para cubrir los pecados del pueblo. A diferencia del Cordero de Dios que no roció la sangre para cubrir, derramó su sangre para quitar. Eso merece que usted diga aunque sea sí, para quitar el pecado. No lo cubre, lo quita. Entonces, el Hijo de Dios entró una sola vez en el lugar santísimo, y oído, no en el lugar santísimo terrenal, sino en el verdadero tabernáculo que es en el mismo reino del Espíritu. Y no entró con sangre ajena como entraba el sumo sacerdote con la sangre de animalito inocente, sino que él entró siendo sacerdote y siendo víctima a la vez, presentando su propia sangre, su propia vida. ¿Y sabe qué obtuvo con eso? Obtuvo algo que nadie puede cambiar, que ni la religión puede cambiar, que ni los velos pueden cambiar, que ni los falsos maestros pueden cambiar, por mucho que se esfuercen. El pueblo irá siendo libre día tras día porque no pueden cambiar esa evidencia, ese hecho histórico, y es este: Él obtuvo eterna redención. Léalo bien, léalo allí en su Biblia. Dice, obteniendo eterna redención. Él no va a obtener eterna redención. Él no va a hacer un juicio para ver si usted es o no es merecedor. Él decretó y declaró por su divina providencia, por su palabra, que usted ya alcanzó la gracia y el favor de Dios sobre su vida. La redención que le ofrece el hombre
está supeditada o limitada a las acciones humanas. La redención que le ofrece el hombre está supeditada si usted ora tantas veces al día, si usted come tales alimentos, si usted tiene tales comportamientos, si usted viste de tal forma, si usted va a tal comunidad. Y si no, la pierde. Pero la comunión y la redención que le ofrece Jesucristo resucitado no está supeditada a comportamiento humano, sino que es don de Dios, regalo de Dios, y Dios decidió que si usted abraza la gracia, si usted abraza la gracia, si usted recibe el don de Dios, si usted recibe la gracia, Él decidió, Él declaró, Él decretó que usted ya es salvo para siempre, que usted ya es salvo, que usted ya obtuvo eterna redención. Eterna redención. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que en cualquier momento que usted muera, no tiene que esperar para ver si es salvo. Lo que quiere decir es que no depende de su comportamiento ni del mío. Lo que quiere decir es que no se puede comprar la salvación. Es eterna, no se pierde. Yo sé que eso molesta a algunos, pero no molesta a quienes están, por así decirlo, recibiendo ese favor o recibiendo esa gracia. No los molesta a ellos para nada, no los afecta para nada. A quienes ya la disfrutan. Esto molesta a las personas que no creen esta verdad y que anhelan y ansían y desean fervientemente en sus corazones la condenación de aquellos que no piensan igual que ellos, que no creen como ellos, o que no pertenecen a su religión, o que no pertenecen a su iglesia. Y si no podemos aceptar que ya somos salvos, que no perdemos la salvación, no podemos aceptar eso. Es que es imposible. Pero déjeme decirle que por difícil que sea, por imposible que sea, así usted piense que no es posible, así usted piense que no se puede hacer, déjeme decirle esta verdad espiritual. Dios dice y Dios decreta en su palabra que si usted ha creído en Jesucristo, usted ya es salvo. Mire, para que oremos. Hebreos dice, quienes rechazan al Hijo de Dios y quienes consideran actualmente, quienes consideran actualmente que una persona puede perder su salvación, por así decirlo, quienes consideran que una persona puede perder su salvación y entonces la persona comete algún error, alguna falla y le dicen, usted ya no es salvo, usted tiene que volverse a arrepentir. ¿Sabe qué dice Hebreos? Dice que esas personas tienen por inmunda la sangre del pacto en la cual fueron santificados. Dice que esas personas menosprecian al Hijo de Dios y dice que esas personas están haciéndole afrenta o están rechazando al Espíritu de gracia. La persona que está continuamente, no, que yo hoy no soy salvo, que perdí la salvación, ya no soy salvo porque cometí un error, tengo que volverme a arrepentir, esa persona está crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios. Está exponiéndolo al vituperio. Quiere volver a llevar a Jesús a la cruz. Una vez más. ¿Se da cuenta usted? La redención que Jesucristo le ofrece a usted no está supeditada a su comportamiento. Su comportamiento tiene consecuencias en el mundo natural. Si usted es una persona que no se conduce correctamente, tendrá consecuencias. Pero su salvación está segura en Dios. No necesitamos crucificar de nuevo a Jesucristo para que venga nuevamente Jesucristo a morir y a darnos la salvación. Él ya nos hizo salvos. Eterna redención. ¿Qué parte de esa palabra no comprendemos bien? Eterna redención. No dura 100 años, no dura 20 años, no dura 1000 años. Eterna redención para siempre. Si usted ya es salvo, ya es salvo. Ahora, mi invitación es, viva como un hijo de Dios y viva como un hombre salvo. No ande desordenadamente, no represente mal al Señor. Además,
porque no necesita Dios castigarlo ni el diablo venir a castigarlo, sino que si usted siembra mal, se conduce mal, sus propios actos lo alcanzarán, tarde o temprano lo alcanzarán sus propias malas acciones, porque en este sistema todo lo que se siembra se cosecha. Entonces, no se trata de que, ay, no, y que el diablo me va a castigar, no necesitas, póngase a hacer lo que no debe y le llega la consecuencia de lo que está haciendo. Eterna redención. Yo no sé si usted puede gozarse por eso, alegrarse por eso. Eterna redención. ¿Quién la obtuvo? Jesucristo resucitado obtuvo la eterna redención. Jesucristo resucitado. ¿No le parece maravilloso? Él obtuvo la eterna redención para cada uno de nosotros. Lo único que tenemos que hacer es creer. Creer en Jesucristo resucitado. Creer su evangelio. Aceptar esa verdad espiritual y entender que la salvación que Él nos ofrece es inquebrantable. Vean, no se deje quitar su salvación de ningún pastor, de ningún sacerdote, de ningún líder, de ningún apóstol, de ningún misionero, de ninguna persona que se levante, cualquiera que sea en los lugares celestiales, esas autoridades, gobernadores, esas autoridades que se levantan espirituales. No se deje quitar esta verdad espiritual. La salvación, la redención es eterna. Una vez y para siempre. No importa quién le diga lo contrario. Jesucristo murió una vez y para siempre. No hay más. No hay más sacrificio. No hay más sacrificio. Murió una sola vez y para siempre. Entonces, ¿qué debe hacer usted? Ay, entonces ya soy salvo, voy a vivir desordenadamente. Déjeme decirle que si usted piensa así, usted no ha conocido a Jesucristo resucitado. Conoce a Cristo histórico, pero no al resucitado. Déjeme decirle que usted y yo no necesitamos el castigo del infierno para andar derechito. Usted y yo lo que necesitamos es el conocimiento de Dios, la gratitud hacia Dios para andar como se debe andar, como debía, para andar sin enredos, para andar correctamente. Si usted está buscando hacer lo que no conviene, usted está en el lugar equivocado. Usted está en el lugar equivocado. Pero si usted quiere andar correctamente, fielmente delante de Dios, si usted quiere hacer las cosas bien, maravilloso, está en el lugar correcto. La eterna redención la obtuvo Jesucristo al presentar su sangre, al derramar su sangre. Eterna redención. A mí esa palabra me parece maravillosa. Búsquela en cualquier Biblia. Y voy a dejar esta puerta abierta para que oremos. Como algunos de ustedes les está rascando la cabeza, y algunos tienen hasta de pronto cólico en este momento porque dicen, no puedo aceptar, es que, ¿cómo así que para siempre es salvo? No, no puedo aceptar. Entonces, yo le voy a sugerir esto. Mire ahí que en algunos ya tienen el WhatsApp, pero el que no lo tenga, y luego mira nuevamente el video para que lo anote o anótelo ya. Usted mira, 313-745-9817. Escríbame ahí. Pregúnteme por ahí. Yo lo agrego y podemos tener diálogo y podemos estudiar la palabra. Una vez salvo, salvo para siempre. Usted es responsable de cómo usa la salvación que Dios le dio y usted es responsable de cómo camina, qué siembra y qué cosecha. Pero Dios no está jugando. Usted no puede ser salvo hoy por la mañana y estar condenado por la tarde. Dios no juega con el sacrificio de su Hijo Jesús, Cristo en la cruz. No podemos tomar en vano el sacrificio del Señor. Es perfecto, pagó la demanda divina que exigía la corte divina, quitó el pecado y se hizo eterno, no como el sacerdote que año tras año tenía que presentar sacrificios. El sacrificio de Jesucristo es para siempre, una vez y para siempre. Así que si usted no acepta esa verdad, lo único que le queda, déjeme decirle, es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. No le estoy diciendo que se vaya para el infierno, lo que le estoy diciendo es, no hay esperanza para usted. Luche en la vida, sufra en la vida, pelee con cuanto demonio quiera, enfréntese a los diablos que quiera y algún día morirá luchando, esforzándose, peleando y haciendo de todo para entregar su cuerpo, dormir su alma y entrar en la presencia de Dios en el Espíritu y entender en el Espíritu lo que debió haber entendido en la vida natural, que usted siempre fue hijo de Dios, salvo, y que debió haber vivido la experiencia humana como hijo de Dios y no como un hijo del diablo o como una persona que lo único que veía era pecado, maldad y diablo por todas partes. Despertemos. Eso dice Efesios. Y no se lo dice a aquel que no lee la Biblia. Y no se lo dice a aquel que no está escuchando.
Se lo dice a usted y lo dice para este personaje. ¿Qué dice? Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despertemos de ese sueño espiritual. Quitémonos esos velos. El Señor está presente. Y como consecuencia de eso, ya pagó el precio. Y como consecuencia de eso, la salvación que tenemos es eterna y es para siempre. No tenemos temor a la muerte. Vivimos agradecidos con la vida. Pero el día que partamos, tenemos tranquilidad. Porque no confiamos en que si rezamos o oramos, en que si hicimos o no hicimos, confiamos en el completo y perfecto sacrificio del Hijo de Dios que pagó el precio y nos regaló la común unión con Dios. Nos hizo hijos de Dios. Hijos de Dios. Benditos ustedes, bendecidos ustedes, que han conocido la gracia de Dios, el favor de Dios, el regalo de Dios, el don de Dios para su vida. Benditos ustedes, que tienen esta maravillosa oportunidad de escuchar esta buena palabra. Benditos ustedes, porque hay muchos de nuestros hermanos que aman sinceramente a Dios, pero tienen malos enseñadores, que se han apoderado de lo que es del Señor y luchan y hacen todo lo posible por ponerle cualquier cabeza a la iglesia y no aceptan la única cabeza que ha sido establecida por Dios, y es que Jesucristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo del Señor. Les bendigo en el nombre del Señor. Y no con una bendición nueva. Yo no tengo poder en sí mismo para bendecir a nadie. Les bendigo con las bendiciones que ya ustedes tienen. Les bendigo con la bendición de la palabra de Dios. Les recuerdo lo que ustedes ya son, bendecidos con toda bendición. Gente que reina en vida sobre toda circunstancia. Gente que sabe que son salvos y por lo tanto, gente llena de gratitud, de amor. Gente que vive para Dios. Porque han nacido de nuevo. Para mí, ha sido una oportunidad maravillosa hablarles en esta noche. Les invito para que leamos más la palabra, estudiemos más la palabra. Les invito para que descarguen los libros que se encuentran en mentorespiritual.com. Les invito para que escriban al WhatsApp y se unan a los grupos de difusión para hacerles llegar el material. Les invito para que escriban al correo, para que nos sigan en las diferentes redes. ¿Por qué invitamos a todo esto? Porque queremos que más personas escuchen esta buena palabra y vivan como Dios planeó desde el principio, como lo que ustedes son, hijos e hijas de Dios. No hijos del diablo, hijos e hijas de Dios. Gente bendecida y gente maravillosa. Que sea el Espíritu Santo guiándoles, ayudándoles e ilustrándoles. Que sea el Espíritu Santo guiándoles durante el resto de la semana. Que a Dios sea toda la gloria. Que sus peticiones, la divina providencia las responda y las supla. Que haya protección, sabiduría, dirección sobre ustedes. Que iban en plena comunión con el Señor. Les amo y les bendigo. Bendiciones para todos. Les ha hablado John Jairo Soto. Gracia y paz. Hasta una próxima oportunidad.